conectados, que están en línea, así que me estaban ahí preguntando si podían entrar como oyentes, les dije que ningún problema. Muy bien, estamos entonces en la clase de arqueología. Me presento, mi nombre ahí está en la pantalla, Mauricio Neira. Tengo un diplomado en arqueología bíblica y otros diplomados más en teología, en diferentes ramas. Y en esta oportunidad vamos a estudiar lo que es la arqueología. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Sí, perfecto. Entonces, muy bien. Entonces vamos a estudiar lo que es la arqueología. ¿Qué es la arqueología? Es un vehículo, vamos a partir inmediatamente, es un vehículo que nos lleva del presente al pasado. Es una ciencia, es un estudio, ¿verdad? Es una disciplina que nos lleva de la época que vivimos y nos lleva al pasado a través de estudios de culturas, de sociedades, de pueblos, ¿verdad? Eso es la arqueología. Vamos a ir compartiendo un PowerPoint, pero antes les quiero dar una información. Una información. A ver, a ver, a ver. Por acá tenemos. Ok. Miren, nos vamos a dividir así. Son 8 clases, ¿verdad? Son 8 clases, 2 meses. En la cuarta clase yo voy a dar un trabajo muy sencillo que hacer, ya, y ahí el hermano Patricio me va a ayudar a revisarlo. Vamos a hacer un trabajo, ¿verdad? En la tercera o cuarta clase yo ya se los voy a pedir, un trabajo muy sencillo, y en la quinta clase que sería la primera clase del segundo mes, ¿ya? Va a ser una clase breve más la exposición de ustedes. ¿Les parece? Es algo muy sencillo. Y a final de los 2 meses, en la última clase, vamos a presentar un trabajo también muy sencillo y van a ser las dos evaluaciones. ¿Les parece? ¿Cómo nos vamos a dividir? Nos vamos a dividir en las primeras 4 o 5 clases, nos vamos a dividir, bienvenidos a los que se están conectando, nos vamos a dividir en 4 o 5 clases con arqueología bíblica del Antiguo Testamento y luego nos vamos a dividir las restantes clases con el Nuevo Testamento, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante estudiar arqueología, hermanos? Bíblica. Es importante, hermanos, porque la Biblia en la actualidad está siendo criticada. Ustedes escucharon al profesor anterior, ¿verdad? De cómo está el racionalismo. Bueno, en la arqueología se le llama de otra manera a racionalismo, pero no me quiero adelantar, lo vamos a ver más adelante. Y la arqueología bíblica ha sido un instrumento, pero importantísimo para el cristiano, para ver que lo que se escribió en la Biblia eran hechos verídicos, eran hechos reales, ¿ya? La arqueología le llama los minimalistas, que son los estudiosos de la Biblia, pero no estudiosos para comprobar que la Biblia es la palabra de Dios, sino que para refutar la Biblia, se le llaman los minimalistas, ¿ok? Y ellos echan por tierra que Moisés nunca existió, que el cruce del mar nunca existió, que los milagros nunca existieron, y así. Vamos a ir viéndolo paso a paso en este curso. ¿Ok? Vamos a compartir ciertos libros de arqueología que están en PDF. Hay algunos que usted los puede encontrar solamente con googlear, pero son libros ya antiguos. Hay uno que es un clásico de los años 80, pero ya la arqueología va avanzando tanto año a año que ese ya el libro ya quedó obsoleto. Es bueno si usted encuentra alguno. En el libro que yo me voy a guiar es en un libro que tengo por acá guardado, tengo por aquí, de casi 500 hojas, ya, yo lo tuve que leer en mi diplomado de arqueología, ahí está, Arqueología de la Biblia, es un libro gruesecito, de James Hosmeyer. ¿Quién es James Hosmeyer? Es un pastor evangélico, además eh, teólogo y arqueólogo además, ¿ya? Un doctor en teología. Les voy a contar quién es él un poquito. Yo aquí tengo la biografía de él. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Yo creo que sí, ¿verdad? Ah, no, no puedo. Ahí, Patricio, si me habilitas para poder compartir pantalla.
Patricio, ¿estás por ahí? Claro, no, no puedo compartir pantalla. Bueno, les leo. ¿Quién es James Hosmeyer? Sí, estoy compartiendo Ya, pantalla. ya, perfecto. En un segundo. Pero yo mientras les leo. Ahí Eh, está. a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 Patricio, déjame a mí para yo compartir pantalla, no tú. Autorízame para yo poder. Claro, porque tú estás compartiendo tú. Estás compartiendo tú. Ah, ok. Déjame como confitrión, me parece que se deja ahí, y ahí yo puedo compartir. Mientras, avísame, yo les leo acá, yo les voy a leer acá quién es este personaje. Es un arqueólogo, pastor, egiptólogo norteamericano, ya profesor de historia, arqueología, se especializa en temas de historicidad, arqueología del Antiguo Testamento, trabaja actualmente en la Universidad de Toronto, en Canadá, es un maximalista bíblico. ¿Se dan cuenta? Maximalista es quien cree en la Biblia, un minimalista es quien no cree en la Biblia, ¿ya? Y ocupa la arqueología para criticar la Biblia. Y ha publicado varias obras y actualmente también trabaja y se le solicita como consultor para programas de televisión realizados por los canales History Channel, Discovery Channel y National Geographic. Así que es un erudito y él hace, hermanos, hace un camino, un recorrido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero a través de la arqueología. ¿Ya? Esta es una obra que debe tener, por lo menos, debe ser del año 2010. Un libro totalmente, digámoslo, moderno y actual. Así que él es este señor James Osmeyer, ¿ya? En él nos vamos a basar y ya vamos a entrar en materia rápidamente, rápidamente. Vamos a ver si ahí me dejaste. No, 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 tenemos ahí. No, Patricio, me tienes que autorizar para yo poder compartir. Em, Sí, ahí dice pantalla, está su pantalla y dice compartir. Le doy y me aparece la pantalla de Zoom. O claro, sea, compartes tú. Sí, claro que sí. Claro, lo que pasa es que tienes que ir a mi nombre, me parece con botón secundario, y me dejas ahí como anfitrión, a mí. Me tienes que dejar ahí. Pero bien, vamos a comenzar, sí. Mientras ahí me deja como anfitrión, vamos a ir a la clase número 1, hermanos. Pero antes vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar mientras yo busco aquí la clase, aquí la tengo, y vamos a orar. Inclinemos el rostro, ¿les parece? Para que avancemos. Padre Celestial, gracias te damos porque en esta noche podemos estudiar, Señor mi Dios, podemos seguir estudiando de tus negocios, Señor mi Dios. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, a los que se van a ir agregando a este curso, a esta familia, Señor mi Dios, y bendice también a sus familias, a sus seres queridos, Señor mi Dios. Todo esto, todo lo que se diga aquí, todo lo que se haga, que sea para tu honra y tu gloria. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, ahí puedo compartir, Patricio. Quiero saber. Gracias, Patricio. Gracias, gracias. Quiero saber si ven ahí ustedes o no. ¿Ven? perfecto. Se Ya, veía ahí clarito. saqué. Ok, 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 ok. ¿Ven ahí, verdad? ¿Ningún problema? ¿Ningún Ahí problema? sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, ahí vamos viendo la Biblia, la arqueología, introducción general. Como les decía, la arqueología, ¿qué es lo que es? Es un vehículo que puede hacernos retroceder en el tiempo. ¿Ya? El trabajo arqueológico ha proporcionado una valiosa información que ha permitido a las personas del siglo XXI echar un vistazo al pasado
y hojear capítulos de la historia humana que durante siglos, incluso milenios, en algunos casos, han permanecido inaccesibles. ¿En qué consiste la arqueología, hermanos? Consiste en el estudio de las cosas antiguas, especialmente culturas y sociedades. Entonces, la arqueología nos permite ir al pasado, hermano. ¿Ya? Esta es una clase, les voy diciendo acá que esta es una clase introductoria, ¿verdad? Una clase introductoria y vamos a ir viendo ciertas definiciones. Ahora, yo les muestro este mapa. Este es el mapa, hermano, este es el mapa de el Levante. ¿Qué significa el Levante? La arqueología llama Levante a toda la región que tiene que ver con personajes, con hechos, con culturas que tienen que ver con la Biblia. ¿Perfecto? Todo lo que ustedes ven aquí en este mapa es todo lo que se desarrolló en historia bíblica. ¿Ya? Por eso no está aquí un mapa de América del Norte, ni del sur de África, ni de Oceanía, ¿verdad? Ni de Venezuela, mi hermano Howard, ¿verdad? Porque yo sé que mi hermano Howard es venezolano. ¿Por qué? Porque los hechos bíblicos ocurrieron ven mi mouse, ¿verdad? Ocurrieron en esta zona, hermano. Esta zona se le llama el Levante, con B corta. Los arqueólogos bíblicos llaman a toda esta zona que estamos viendo en el mapa como el Levante, que es todas las regiones que tienen que ver con la Biblia, ¿ya? Ahora, este PowerPoint yo también lo voy a hacer llegar a través de Patricio al grupo, ¿ya? Al grupo de arqueología, para que ustedes ahí lo puedan tener. Cuando ustedes hablan de la Biblia, hablan de este mapa, ¿ya? ¿Ok? Vamos a ir rápidamente. Dice, una lectura no erudita de la Biblia revela que el escenario de los acontecimientos y la gente del Antiguo y Nuevo Testamento es Oriente Medio. Es lo que estábamos viendo en el mapa. Dicho escenario incluiría el Antiguo Testamento de este a oeste, las actuales Irán, Irak, Turquía Oriental, Siria, el Líbano, Israel, Palestina, Jordania, Egipto y Sudán septentrional. Estas tierras también se conocen como el creciente fértil, ¿verdad? Lugar de nacimiento de la civilización. Todo el sector norte que estaba ahí en el mapa, ¿ya? En la era cristiana, el escenario bíblico se trasladó hacia el oeste para incluir Turquía Occidental, Grecia, Italia. O sea, nos vamos hacia este sector. Por tanto, cualquiera que estudie la historia, lengua, literatura, arquitectura, arte y geografía de estas regiones encontrará numerosas relaciones con la Biblia. O sea, si usted quiere buscar relaciones con la Biblia, con personajes, con hechos, con pueblos, usted no puede ir a investigar a América del Norte. Los arqueólogos reconocen esta zona que tiene relación con la Biblia. Esto es así porque los acontecimientos de la Biblia tienen lugar en estas regiones y en ellos se cita a gobernantes como Sesac, Tarjaca, ahí está, Ciro, no voy a leer los demás, Ciro, Darío, César Augusto y Herodes, ¿verdad? Que son asimismo personajes históricos. La arqueología, por tanto, puede servir de máquina del tiempo para los lectores de la Biblia, permitiéndoles navegar por el pasado. Hermano, para estudiar arqueología, usted no necesita ser un arqueólogo. Eso es lo interesante. Vamos a ver los inicios de la arqueología bíblica, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Cómo nace esta subdisciplina de la disciplina de la arqueología? El padre de la arqueología bíblica es este personaje alemán, ¿verdad? Schliemann, ahí están los años de vida, hijo de un ministro alemán, mostró desde muy joven un gran interés por la Ilíada y la Odisea de Homero. Esta pasión, junto con su deseo de verificar la historicidad de las obras de Homero, le llevó hacia finales de la década de 1860 a Grecia, donde realizó excavaciones en varios lugares. Con el tiempo descubrió el emplazamiento de lo que muchos creen que fue Troya, en Turquía occidental. Se considera a este señor, Schliemann, una figura relevante en el desarrollo de métodos de excavaciones más científicos. Gracias a este señor, muchos biblistas
pensaron que la arqueología también podía servir para estudiar la Biblia y su mundo. De hecho, fue el interés por la Biblia y su historia lo que motivó a muchos de los primeros exploradores y arqueólogos a viajar a Oriente Medio para investigar y excavar yacimientos antiguos. Así que gracias a este señor alemán, ¿verdad? Que su interés estaba en la Ilíada, ¿cierto? En las obras de Homero, se dieron cuenta muchos estudiosos bíblicos que podían ocupar la arqueología para también estudiar la Biblia. Vamos rápidamente avanzando. Dice, los métodos arqueológicos modernos desde la década de 1960 en adelante, el trabajo arqueológico en todo Oriente Medio se ha ido haciendo cada vez más multidisciplinar. Tradicionalmente, en Oriente Próximo, los arqueólogos enfatizan la importancia del examen de las antiguas fuentes escritas, escrituras, artefactos y objetos de arte de diversos tamaños como base para la reconstrucción del pasado. Entonces, se fueron sumando, hermanos, no solamente exploradores, no los podíamos llamar arqueólogos, eran simples exploradores, ¿verdad? Excavadores, pero luego se crea la rama de arqueología y luego se van sumando otros estudiosos, por ejemplo, los estudiosos en lenguas antiguas, en griego, en hebreo, personas que comenzaron a investigar el idioma babilónico, egipcio, etcétera, etcétera. Se sumaron historiadores, se sumaron teólogos, se sumó una infinidad de personas, incluso personas, ¿saben ustedes que hay una rama de la arqueología que estudia solamente a los animales arqueológicos? A los animales arqueológicos. Cuando la Biblia habla de un animal, ellos estudian los huesitos de los animales. Eso es muy interesante. Entonces se fueron sumando muchos estudiosos, muchas ramas de estudio de esta ciencia y comenzaron a trabajar junto con los arqueólogos. Pero todo esto alrededor de los años 1960 en adelante. Los arqueólogos cuentan ahora con un instrumento de medición láser o teodolito para realizar prospecciones en los yacimientos que permite registrar datos en ordenadores, o sea, en computadores y elaborar mapas extremadamente rigurosos. Gracias a instrumentos como el magnetómetro y el radar de penetración en el suelo, ¿ya? Se puede ver en la estructura debajo de la superficie lo que guía al arqueólogo a la hora de excavar la estructura de particular interés. O sea, ya no estamos en presencia de ciertas personas que están excavando a pala, a chuzo, ¿verdad? Con simples herramientas, sino que ahora se suma la tecnología y vamos a ver una fotografía ahí de cómo esta tecnología, la etnoarqueología se suma, una rama de la antropología, estudia la información cultural o social de un lugar o una región cercana o otro yacimiento para establecer hipótesis sobre prácticas antiguas. Por ejemplo, cuando estudiemos a los filisteos, por ejemplo, al pueblo de los filisteos, la Biblia lo nombra mucho, ¿verdad? A los filisteos. ¿Qué personaje me pueden nombrar filisteo que sale en la Biblia? Uno famoso. A ver, Sansón. ya, bien, sí, ¿cierto? Ahora, los filisteos tuvieron mucho que ver con el pueblo israelita, ¿verdad? Entonces, la etnoarqueología, sabe ustedes que ha estudiado a los filisteos de una manera que nos vamos a sorprender en unas clases más adelante. Entonces, no solamente tenemos que estudiar lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, sino que todos los pueblos, los babilónicos, los egipcios, los filisteos, los asirios, ¿verdad? Muchos pueblos que tuvieron que ver con el pueblo de Dios. La arqueología en el Oriente Próximo, por tanto, está dejando de ser una empresa de caza resultados o los recompensas que se llamaba antiguamente en 1800 y tanto, a principios de 1900, había un innumerable de personajes que eran recompensas, ¿verdad? Que encontraban algo y lo vendían al mejor postor. Eh, dice resultado, acá voy, Egipto, que muestran las estructuras del palacio de los Hyksos, por ejemplo. ¿Ya? Los Hicsos es un pueblo que invadió a Egipto, ¿ya? Son los Ipsos, entre árabes hebreos eran,
¿ya? Y estos cazarrecompensas encontraron muchos de estos materiales y lo comenzaron a vender a los anticuarios, ¿verdad? A revender sin darle un estudio ni que estos elementos llegaran a un museo. Pero ahora la arqueología bíblica, dice, la ventaja para la arqueología bíblica es que ahora conocemos con mayor seguridad la manera en que se recuperaron, dataron e interpretaron los materiales arqueológicos. Hermano, con los caza recompensa o los cazadores, estos furtivos que iban, excavaban, encontraban oro, encontraban piezas y las vendían al mejor postor, todavía hay piezas que están perdidas, que están en coleccionistas privados, que no se recuperan, no se pueden datar, no se pueden interpretar. ¿Ya? La arqueología muchas veces también trata de recuperar esos artefactos. Aquí tenemos un resultado de una eh, prospección con magnetometro, ya en Tel el Daba, Egipto, que muestra las estructuras del palacio de los Ixos, de este pueblo que invadió eh, a los egipcios, ¿verdad? Entonces ahí ellos trabajan, parece una fotografía satelital, ¿verdad? Con este instrumento y ellos saben dónde tienen que excavar. Así que la arqueología es una ciencia seria. Em, William G. Dever, profesor de la Universidad de Arizona, conocido por implementar métodos científicos e interdisciplinares en sus excavaciones en User, comenzó a cuestionar a finales de la década de 1970 la propiedad del término arqueología bíblica. La arqueología es la ciencia que estudia los cambios que se producen en las sociedades, desde las primeras agrupaciones de humanos hasta las actuales, a través de restos materiales dispersos en la geografía y conservando a través del tiempo. La arqueología puede considerarse tanto como una ciencia social como una rama de las humanidades. La arqueología bíblica, hermanos, entonces es parte de la arqueología, que se especializa en el estudio de los restos materiales que tienen relación directa o indirectamente con los relatos bíblicos, sean estos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y con la historia y la cosmogonía de las religiones judeo-cristianas. El lugar principal de esta parte de las ciencias arqueológicas es lo que en dichas regiones es denominado como Tierra Santa, ¿verdad? O el Levante, y desde la perspectiva occidental, Oriente Próximo. Si bien los elementos principales de la arqueología bíblica son referentes teológicos y religiosos en su mayoría, esta es una ciencia en toda su dimensión metodológica. Como sucede con otros registros históricos de otras civilizaciones, los manuscritos deben ser comparados con otras sociedades contemporáneas de Europa, Mesopotamia y África. Las técnicas científicas empleadas son las mismas de la arqueología en general, como las excavaciones y la datación por radiocarbono, entre otras, hermanos. Ahora, ¿qué es la etapa que nos interesa a nosotros de la arqueología, hermano? Ustedes cuando pueden buscar en internet en la edad del bronce en el próximo Oriente, la edad del bronce antiguo, ¿ya? La edad del bronce se refiere, y las edades van por edad del hierro, edad del bronce, ¿verdad? Por los armamentos que usaban los ejércitos de los pueblos, ¿verdad? En esta época estamos hablando entre 1500 y el año 2000 antes de la era cristiana, ¿ya? Por eso dice, se caracterizó por la aparición de las primeras armas de bronce. Ese periodo es el que interesa en el Antiguo Testamento con respecto a la arqueología bíblica. Ese es el periodo que abarca entre 2500 al 2000, ¿ya? El bronce medio va del 2000 al 1600, el bronce final del 1600 al 1200 antes de la era cristiana. Hermanos, cuando aparece ahora en los libros de arqueología aparece AEC, no AC, ¿ya? AEC. ¿Por qué? Para no, porque hay arqueólogos, hay otros estudiosos que no son cristianos, que son musulmanes, ¿verdad? Budistas o de otras religiones. Entonces ellos reclamaron que no podíamos dividir la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces quedó como antes de la era cristiana, ¿les parece? Porque ellos, muchos estudiosos, no creen en Cristo.
Entonces ellos tomaban como una ofensa. Entonces en ciertos libros se toma como AEC. Cuando ustedes lean AEC, significa antes de la era cristiana, ¿ya? Esta es la etapa que vamos a comenzar a estudiar nosotros, que es la edad del bronce, que es la que estudian los arqueólogos bíblicos del 3500 en adelante, ¿ya? Hasta la época de Cristo, que es la época de Moisés, partiendo con Moisés. Bueno, ahí tenemos a el Levante, ¿verdad? Que es la región que yo les decía. Es el término que designa la costa mediterránea de Asia. Los historiadores y arqueólogos lo utilizan para referirse a un grupo de pueblos de la antigüedad, culturalmente diferenciados en Mesopotamia y Egipto, que se asentaron en los actuales territorios de Siria, Líbano, Palestina, Israel, Jordania y Chipre. En este mundo cosmopolita se desarrolló el pueblo hebreo, que procede de Egipto. Conquistó el territorio de Canaán. Hermanos, yo les quiero decir algo. Me muteé, ahí sí. Les quiero decir algo, hermano. Ustedes no esperen en la arqueología, hermano. No esperen en la arqueología encontrar una respuesta con los primeros capítulos del Génesis. Vieron al profesor anterior que mostró Génesis 11, que la evolución critica esos capítulos, ¿verdad? Esos capítulos están fuera de la historia. Realmente nosotros, hermanos, debemos creer de Génesis capítulo 1 al capítulo 11 por la fe. No hay historia ahí. Nadie puede decir, oye, yo encontré los huesos de el nieto de Adán y Eva, o yo tengo acá el cráneo de Adán, o mira, acá está la tumba de Caín, y aquí encontré donde fue muerto Abel. ¿Me entienden, hermano? Entonces, no hay evidencia arqueológica en historia ni evidencia histórica, ni la historia ni la arqueología puede comprobarnos los primeros 11 capítulos del Génesis. Por eso comenzamos prácticamente de la época de Moisés en adelante, ¿ya? Pero sí podemos estudiar esos periodos y los vamos a estudiar con referente a otros temas bien interesantes. Hermano, acá tenemos la región del Levante, que es esta región, hermano. Miren, esta es la región del Levante. Esta es la región del Levante. Es prácticamente la costa acá del mar Mediterráneo, donde se asentó el pueblo filisteo, ¿verdad? Aquí tenemos al pueblo de Israel, y esta zona es específicamente de del Levante. Esta es la zona, hermano, en la cual los arqueólogos actualmente están trabajando para descubrir y encontrar evidencia bíblica. Ahora, es muy difícil trabajar en esta zona, hermano, muy difícil. Ustedes deben saber que para un científico, un arqueólogo es muy difícil por varios motivos. Uno, por las constantes revueltas, guerras que hay, y sobre todo por los palestinos. Los palestinos, cuesta mucho que un arqueólogo comience a trabajar en tierras palestinas, porque el pueblo palestino y el Estado palestino, el gobierno palestino, impide que salgan a la luz pública y no quiere que excaven arqueólogos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque si se encuentra algo relevante con la Biblia, ¿qué levanta? El judaísmo, ¿verdad? Levanta el cristianismo. Y eso ellos lo impiden, cuesta mucho. Los arqueólogos muchas veces son detenidos, se les quitan su documentación y se les impide trabajar en esta zona que se llama el Levante. Cuesta mucho, hermano. ¿Ya? ¿Y para qué decir cuando quieren trabajar para la zona de acá, ¿verdad? De Egipto? También cuesta mucho, ¿verdad? Que ellos trabajen esta zona. No obtienen los permisos, son totalmente hostigados, así que les cuesta mucho trabajar a ellos. Ya, vamos a seguir. Acá hay otro mapa, hermano, acá hay otro mapa también de la zona de El Levante, una zona importantísima que estudian los arqueólogos. Vamos a algunas definiciones, y esta yo la saqué del libro Excavando la Verdad. Si ustedes después me lo recuerdan, hermano, yo se los voy a compartir. Excavando la Verdad. Es de un teólogo y arqueólogo brasileño que se llama Rodrigo Silva, ¿ya? Rodrigo Silva. Es un libro muy bueno de arqueología y de teología.
muy bueno, está en PDF, ¿ya? Entonces, este arqueólogo Rodrigo Silva, yo saqué esta definición. ¿Qué es lo que es? Y esto tienen que tener ustedes muy claro, hermanos, qué es lo que es el maximalismo y el minimalismo. Estas son las dos definiciones que se manejan dentro del campo de la arqueología bíblica. Vamos a ver, esta controversia generó dos posturas conocidas en el medio académico como maximalista y minimalista. Por la primera se entiende aquella visión tradicional que se siente suficientemente satisfecha con las evidencias ya desenterradas y no cuestionadas de la Biblia con solamente basarse en lo que todavía no fue encontrado. Así que hay arqueólogos que son maximalistas, que trabajan con la arqueología, encuentran evidencias, las desentierran, las estudian, las datan, las fechan y creen en la Biblia, creen en un Dios, son cristianos. Pero existe otro grupo de arqueólogos que son minimalistas y que van a desenterrar, van a encontrar evidencias para atacar la Biblia. Ahora ustedes me pueden decir, pero hermano Mauricio, hay descubrimientos, se han hecho descubrimientos que confirman la Biblia. ¿Qué hacen los minimalistas? Las minimizan, ¿ya? Y siempre comienzan a encontrar un pero para decir, no, esto no es evidencia para resaltar la Biblia. ¿Ok? Esas son las dos corrientes que hay, la maximalista y la minimalista. La segunda, la minimalista, tiende a suponer que todo lo que no está minuciosamente corroborado por evidencias contemporáneas a los eventos relatados debe ser corregido o abandonado. ¿Ya? Ahí están los dos términos hermanos dentro de la arqueología bíblica. ¿Ya? ¿Qué coloco acá? Coloco el equipo de excavación del Qumran con trabajadores a sueldo, esto en 1952. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿ya? De este descubrimiento. Yo sé que a lo mejor ustedes lo han leído, ¿ya? Eh, lo saqué de otro libro que se llama de González Echegaray, que también tiene libros de arqueología. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, cuando se encontraron estos rollos, hermano, que son los del Mar Muerto, los minimalistas, es un gran golpe que se le dio de parte de los maximalistas. Ya acá tenemos una imagen ilustrativa, ¿verdad?, de otro arqueólogo bíblico trabajando ahí en Levante. Fíjense ahí cómo están trabajando estos hombres, estos grandes hombres, grandes científicos. Esto es bien importante, lo vamos a leer, avancé un poquito en el tiempo, esto lo vamos a leer, vamos a ver cómo puedo bajar ahí. Dice ahí. La Biblia es y seguirá siendo el documento más importante del próximo Oriente Antiguo. Hasta la época de la Ilustración se creyó que era el documento histórico más antiguo del mundo, aún para los no creyentes, o los que ponían en duda su inspiración. El Antiguo Testamento era casi la única fuente histórica para conocer lo que había sucedido antes de que los historiadores griegos comenzaran a escribir. Todo cambió con la Ilustración cuando el problema de la historicidad de la Biblia se planteó de forma científica y ésta tuvo que sufrir los embates del racionalismo, algo que habló el profesor en la clase anterior, ¿verdad? Hermanos, se cree que la Biblia es el libro más antiguo, nosotros sabemos que la Biblia no es la literatura más antigua, pero eso no quita que es la palabra de Dios, y así lo vamos a comprobar en este curso. Vamos a seguir entonces acá con el PowerPoint. Dice, la Biblia no salió bien parada, la duda y la sospecha hicieron su mella en la interpretación de la escritura y en su consideración como fuente histórica fidedigna. Comenzó a hablarse de leyenda, de mito, de ficción histórica. Hubo una especie de confabulación científica en contra de la Biblia. Sus enemigos se multiplicaron. Hermano, ustedes han escuchado, ¿no? Decir que la Biblia es un grupo de leyendas, de mitos, de ficción. Han escuchado, ¿verdad? De compañeros de trabajo, de familiares, de amigos, de vecinos, que a la Biblia la dejan solamente como un libro de mitos, de ficción, que no puede ser cierto, por ejemplo, la historia de David y Goliat.
Y lo vamos a ver más adelante, que la batalla que tuvo David y Goliat está comprobada a través de la historia, incluso de la arqueología. La teología tradicional afirma que la fe judeocristiana, al contrario que la mitología, está basada en acontecimientos históricos. El Dios que se revela en la Biblia es el Dios que interviene en la historia. La historia es para Israel, el lugar del encuentro con Dios. La fe de este pueblo no se basa en mitos atemporales, ajenos al espacio, al tiempo que nos rodean. Es una fe que nace y se desarrolla en contacto directo con los acontecimientos de nuestro mundo. La Biblia tiene un carácter esencialmente religioso. Es un libro de fe que agrupa una serie de textos que plasman la relación con Dios en un tiempo histórico concreto de una comunidad humana determinada. ¿Tiene un fondo histórico real? Claro que sí, pero al servicio de la fe y la teología de la comunidad en la que se transmitió y a la que se dirigió. La Biblia es un libro de fe y para creyentes. Eso, hermanos, no hay que olvidarlo. Hermano, por eso yo coloqué esta cita del profesor Holmeyer. La Biblia debemos entenderla como un libro de fe y de teología. Ahora, la Biblia no podemos tomarla como un libro de historia. ¿Por qué? Porque Dios quiso enmarcar en la Biblia la historia que a Él le convenía. Ahora, ¿qué es la historia que a Él le conviene? ¿Saben cuál es? El plan de salvación. Relatar en detalle en la Biblia, por ejemplo, la historia de los egipcios, usted vaya a libros de historia que hablen sobre Egipto, pero no vaya a la Biblia. De hecho, fíjense que la Biblia habla de faraones, ni siquiera del nombre del faraón, porque a la Biblia, a Dios no le interesaba contar la historia del faraón, sino que le interesa la historia de la salvación. Entonces, la Biblia es un libro teológico de fe. Eso no debemos olvidarlo, hermanos. Esta es la clase introductoria. Me queda por ahí un PowerPoint más. Dice, sin mermar su carácter histórico, ¿ya? Sin mermar su carácter histórico, el texto no pretende tanto informar, sino abrirnos al misterio de la intervención de Dios en la historia. ¿Se dan cuenta, no? La historia no interviene, la historia no interviene en la Biblia, sino que es Dios el que hace la intervención en la historia. Los relatos bíblicos quieren transmitir la experiencia creyente de un pueblo y por tanto los detalles históricos están supeditados a su interpretación. El por qué pasó es más importante si cabe que el qué pasó. ¿Se dan cuenta, hermano? La Biblia va a omitir muchas cosas de la historia, pero no porque omite cosas de la historia, nosotros podemos decir que la Biblia no es la palabra de Dios. Dios quiso y permitió registrar en la Biblia lo que Él quería, lo que era importante para ti y para mí, no como un libro de historia. Me van entendiendo, ¿verdad? Entonces, si usted quiere estudiar sobre los faraones, por ejemplo, o sobre los reyes asirios, no tiene que ir a la Biblia, vaya a libros de historia. Aunque la Biblia va a mencionar ciertos personajes históricos y que nosotros los podemos estudiar a través de la arqueología bíblica para corroborar que lo que la Biblia dice es cierto. ¿Ok? Vamos a ver qué más nos queda por acá. Esta es la clase introductoria, es bien basada en términos, hermano, ¿ya? Porque en la introducción dice, estos son precisamente los detalles que la arqueología puede proporcionarnos de un modo concreto, arrojando una luz preciosa al texto bíblico. La arqueología, hermanos, tiene sus limitaciones, hermanos. Yo quiero que esto lo escuchen bastante bien. Nos quedan 5 minutos de clase y quiero que lo escuchen bien. La arqueología tiene sus limitaciones. Si usted quiere creer en la Biblia, si usted quiere creer en la Biblia, mientras un arqueólogo le muestre los restos del cadáver de Sansón o de Goliat, no, mejor dedíquese a otra cosa. Crea en otro libro. ¿Ya? La arqueología tiene sus limitaciones. O sea, el cuerpo de Goliat no se ha encontrado,
Pero eso no quiere decir que Goliat no existió. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Hay cosas que no se han descubierto, pero sí se han descubierto otras cosas. Por ejemplo, en la Biblia se describe el armamento de los filisteos, por ejemplo. Y sí, la arqueología ha encontrado restos arqueológicos de armas de los filisteos y que la Biblia los describe exactamente como se encontraron. O sea, nos amplía la Biblia, nos muestra la arqueología, pero no nos va a mostrar lo que nosotros a lo mejor queremos encontrar. Tiene sus limitaciones. Una de ellas es que solo puede hacer comentarios sobre cuestiones históricas, no teológicas. Ese es otro punto. Ya la arqueología no se va a meter en teología. Perfecto, nos va a mostrar la historia, las evidencias históricas. La Biblia también tiene sus limitaciones como documento histórico. ¿Están de acuerdo, verdad? La Biblia tiene sus limitaciones como un libro histórico. La Biblia me muestra el pueblo, el imperio babilónico, pero no me cuenta en detalle cómo vivían los babilónicos, qué comían los babilónicos, no me cuenta cuál fue el primer emperador babilónico, cuál fue el último. No, cuando yo quiero estudiar al imperio babilónico me voy a un libro de historia antigua que se llama, porque la Biblia me quiere mostrar lo que Dios quiere mostrarme con respecto a mi salvación, lo que es importante para mi salvación. No podemos preguntar a la Biblia cosas que no ha querido comunicar, que Dios no ha querido comunicar. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro que sí. La Biblia no me muestra cómo comía el faraón, cómo se vestía el faraón, cómo lo investían al faraón. No, para la Biblia eso no era importante. Me nombra un faraón, ¿verdad? Pero hay cosas que la Biblia no quiso comunicar y Dios guardó silencio porque no eran importantes para nuestra salvación. Ahora, la arqueología es importante porque nos va a comprobar que la Biblia es un libro verídico y que tuvo que haber una mente divina que dictó los hechos. Podemos preguntarnos, ¿cabe hablar todavía de arqueología bíblica? ¿Quién ha inventado esta conjunción? Arqueología sí, Biblia también. Pero ¿qué necesidad tienen estas dos de estar juntas? ¿Quién las ha unido y para qué finalidad? En mayo del 2009 apareció un artículo en la revista National Geographic titulado En Israel, la Biblia es nuestro GPS. Saben que yo leí ese artículo, muy interesante. Ustedes lo pueden googlear. Se llama En Israel, la Biblia es nuestro GPS. La periodista que los firmaba, de apellido Nanos, contaba sus impresiones en un viaje a Israel en el que su guía turístico le recordaba constantemente esta máxima: la Biblia era el punto de referencia básico a pesar de su antigüedad para calibrar la importancia de los sitios visitados. Podríamos aplicar el mismo ejemplo a la arqueología bíblica. O sea, la arqueología bíblica, a partir de hoy día, hermanos, de esta noche, va a ser nuestro GPS. Usted sabe lo que es un GPS. Nos va a ir mostrando el camino. ¿Y cuál va a ser este camino? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya estamos terminando con esto. Eh, Miren, esta primicia yo la quise aquí eh, anotar para ustedes. ¿Ya? Dice, la arqueología bíblica es una parte especial de la arqueología general. El arqueólogo bíblico, sea o no excavador, estudie, estudia los descubrimientos de las excavaciones a fin de entresacar de ellos todos los hechos que puedan arrojar una luz directa o indirecta o incluso difusa sobre la Biblia. Debe interesarse por la estratigrafía y la tipología, disciplinas en que se basa la metodología de la arqueología moderna, pero su principal interés no se refiere a los métodos, vasijas o armas en sí, sino al entendimiento y a la exposición de la Sagrada Escritura. Esto está en el libro de Arqueología Bíblica, página 25. ¿Es importante la arqueología bíblica? Claro que sí. Es muy, muy importante, hermanos.
Bueno, ahí estamos al final, justo a las 10. Hemos terminado a las 10 de hacer esta presentación, que es la presentación introductoria. Hermanos, los quiero dejar motivados para la próxima clase. Esta, como les digo, fue una introducción. Estoy cerrando acá. Y miren, la próxima clase que vamos a ver, esto fue la introducción y les voy a adelantar. Vamos a ver, ahí está cargando mi PowerPoint. Está cargando mi PowerPoint. Vamos a ver la Biblia, ya, la Biblia y los primeros personajes, perdón, la arqueología, la interpretación. Vamos a ver los manuscritos del Mar Muerto, ya. Vamos a ver los manuscritos del Mar Muerto. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver el Génesis, ya que podemos hablar del Génesis y la arqueología. Vamos a hablar un poquito de Mesopotamia y la creación. Vamos a hablar un poquito del Arca de Noé y qué descubrimientos hay. Vamos ya a introducirnos directamente al Génesis. Y ya les voy a adelantar hasta la clase 3. Y en la clase 3, hermanos, ya vamos a ver algo muy interesante, que son los orígenes del pueblo de Israel. Vamos a ver los orígenes, vamos a ver personajes, a los patriarcas, ¿verdad? Y vamos a llegar hasta José en Egipto. Ya hay evidencias arqueológicas de José en Egipto y de un pueblo de Israel. Es ahí, hasta ahí vamos a llegar hasta la clase 3, hermano. Vamos a empezar Génesis, primeros capítulos, y luego la formación de Israel y Israel en Egipto. Eso sería hasta la clase 3, hermano. ¿Ok? Cosas que debemos recordar: maximalista, minimalista, qué es arqueología bíblica, qué es arqueología bíblica, qué es la región del Levante. Son cuatro conceptos básicos: arqueología bíblica, región del Levante, am, región del Levante, que es arqueología bíblica, Minimalista. minimalista, maximalista. Ya, son conceptos básicos. ¿La arqueología tiene limitaciones? Claro que sí, hermano, tiene limitaciones. No todo lo podemos responder a través de la arqueología, ¿ya? Esa fue la clase introductoria, algunas definiciones, y luego ya vamos a ir viendo cómo los arqueólogos comienzan a dar veracidad a los primeros capítulos del Génesis, y llegando hasta la tercera clase, que es José en Egipto. ¿Les parece? Para luego pasar ya a Israel, creciendo como pueblo en Egipto, y viendo la salida del pueblo de Israel. Vamos a descubrir, miren lo que vamos a hacer, hermanos, en la cuarta clase vamos a descubrir cuál es el verdadero faraón que se enfrentó a Moisés, porque hasta unos pocos años atrás se creía que era un faraón. Y ahora los arqueólogos bíblicos se dieron cuenta de historias que es otro faraón, ¿ya? De nombre Tutmosis. Vamos a ver quién era Tutmosis, ¿verdad? ¿Por qué se peleó a muerte con Moisés? Ahí hay un trasfondo como una telenovela que los arqueólogos han descubierto, ¿ya? Vamos a descubrir quién era la princesa que encontró a Moisés. Está totalmente identificada. ¿Por qué se estaba bañando? ¿Por qué se estaba bañando en el río? Vamos a ir descubriendo todas esas cosas. ¿Ok? Eso, pues, hermano. Y vamos a llegar hasta los días de Jesús. Vamos a llegar hasta los días de Jesús con la Ocho, arqueología. Por listo, nomás. ejemplo, vamos a descubrir quién era el emperador romano en el tiempo de Jesús. ¿Ya? Vamos a ver ciertos descubrimientos de la cruz. Y así vamos a hacer un recorrido, vamos a pasar por varios siglos, varios años. ¿Les parece? Esto es un viaje maravilloso que nos va a ayudar ahí el profesor Hofmeyr, ¿ya? Este arqueólogo cristiano. Así que eso, mi hermano,
Me tomé 4 minutitos más porque el profesor anterior nos tomó 7, 8 minutos, así que creo que estamos en la hora. Les agradezco su interés, les agradezco su disposición, ¿verdad? Eh, yo los invito a estudiar, a investigar la arqueología bíblica y a seguir estudiando estas disciplinas. Patricio, te dejo ahí la palabra. Amén. Bueno, primero que todo, agradecer a Dios por esta clase, también al hermano profesor por lo que ha compartido con nosotros. Es interesante ver la Biblia desde esta perspectiva histórica que va confirmando la Biblia, el relato de la Biblia. Así que agradecidos también por esos valientes arqueólogos bíblicos que han traído mucha luz y también han traído, por medio del conocimiento que Dios le ha dado, reafirmación a la verdad de la palabra del Señor. Así que vamos a inclinar el rostro para hacer una pequeña oración y despedir esta clase. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias una vez más, Señor, por esta clase. Gracias por los hermanos que están presentes, que tienen interés, Señor, en su corazón de comprender algunas cosas, Señor, que quizás no toda la congregación entiende o saben que existen. Ellos han decidido, Señor, ir una milla más allá por amor a ti, por amor a su iglesia, por amor a aquellas personas que necesitan conocer tu palabra y el evangelio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este hermoso grupo de hermanos. Gracias por lo que nos muestras a través del profesor Mauricio. Y quédate con cada uno de nosotros, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.